Y en San Sebastián, España, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos ayuda a profundizar este tema. Maestro, muchísimas gracias por atender la entrevista. El alza de tarifas de transporte u otros servicios públicos golpea el bolsillo de las clases vulnerables. El problema en el caso de Colombia es que la represión alcanza niveles de tortura. ¿Cómo detener la violencia de este escuadrón móvil antidisturbios que es el brazo armado y ejecutor de Iván Duque? ¿O es que están condenadas estas fuerzas a obedecer? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo detener la violencia en Colombia, la violencia policial, la violencia narcoparamilitar? Tengamos en cuenta que hace pocos días se han encontrado en la zona de Arauca 27 cadáveres de hombres, mujeres y niños asesinados por los grupos de sicarios, el sicariato, por los grupos de narcoparamilitares. Esto está sucediendo en muchos sitios, está continuando asesinatos masivos o asesinatos selectivos, ¿no? Lo que está ocurriendo, sin embargo, ahora en Bogotá es lo que viene ocurriendo ya desde el año 2019 y sobre todo 2020 y recientemente en 2021, ¿no? Y es que las ciudades empiezan también a sublevar porque las condiciones de vida del pueblo no aguantan tanto recorte económico, no aguantan tanto empeoramiento de sus medios de vida y sobre todo no aguantan el encarecimiento de los productos, ¿no? Hay tres cuestiones para hacerlo muy telegráfico. Primero, el gobierno de Iván Duque necesita mejorar cuantitativamente algunas estadísticas y algunos datos que le permitan recibir dinero y recibir préstamos internacionales, porque la economía colombiana está literalmente rota, ¿no? Y para esto tiene que aumentar precios, tiene que reducir salarios, tiene que aumentar la precarización, etcétera, ¿no? Tiene que aumentar un poquito los números del Producto Interior Bruto, tiene que decir que está pagando la deuda, tiene que decir que está reduciendo el desempleo, tiene que decir que la inflación se está conteniendo, ¿no? Y esto solamente lo puede lograr con una política salvaje, ¿no? Y dentro de esa política salvaje interviene mucho la subida de los precios y en este caso del transporte. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Pero también hay otra cuestión de fondo y es que muy pronto, el 29 de mayo de este año, el 29 de mayo del 2022 va a haber elecciones presidenciales en Colombia y es posible que gane Petro, que es digamos el representante de una alianza de fuerzas de centro-izquierda, ¿no? Para evitar que Petro gane, o en todo caso para condicionarle de tal forma su futuro gobierno que le imposibilite medidas progresistas. Para esto Iván Duque está aplicando las medidas que he dicho, ¿no? Multiplicar los asesinatos, las torturas, las desapariciones, a la vez endurecer la economía, endurecer la explotación de las condiciones de vida y de trabajo y también reprimir en las ciudades para que de aquí al 29 de mayo no aumente el apoyo a Petro y a otras organizaciones de derechos humanos, etcétera. Para eso quiere imponer el terror y el miedo y para eso ha implementado la ley que le permite a la policía asesinar a mansalva. Estos son los factores que hay detrás de toda esta circunstancia. Señor de San Vicente, algo que llama la atención en estas manifestaciones es que los medios de comunicación nacionales informan que se desconoce el paradero de los detenidos. Esto es muy preocupante, un nuevo rasgo acaso de indicativos de dictadura del neo-uribismo, y hasta dónde están dispuestos a llegar. Bueno, están dispuestos a llegar con la política de desaparición de detenidos y desaparición forzosa de detenidos y de personas y de ocultación de cadáveres. Están dispuestos a llegar a lo mismo que está haciendo Israel con Palestina. Acordémonos que en Israel está haciendo lo mismo con cadáveres palestinos y con presos palestinos, y eso ocurre en muchos estados supuestamente democráticos donde no se facilita ni a los abogados ni a los familiares dónde se encuentran los presos.
si se encuentran en el hospital, si se encuentran detenidos en cárceles legales o cárceles ilegales, o si se encuentran desaparecidos, ¿no? Esta es una política, digamos, estratégica que se aplica permanentemente en Occidente, se aplica permanentemente contra Palestina, se ha aplicado contra el pueblo de Siria, se ha aplicado en nuestra América, se ha aplicado en Europa, etcétera, y se ha aplicado en Estados Unidos también, ¿no? En el caso concreto de Colombia, es que en el caso concreto de Colombia, como es el caso concreto de Israel contra Palestina, etcétera, estos actos criminales están protegidos y están silenciados por el cinismo de la prensa internacional, están silenciados por las organizaciones, supuestas organizaciones defensoras de los derechos humanos, que están con sueldo y con dinero de las instituciones imperialistas, etcétera, ¿no? Y mientras que el uribismo, el neouribismo y el gobierno de Duque se sientan protegidos y se sientan amparados por todo este entramado internacional que empieza en los Estados Unidos y con los apoyos crecientes de la penetración israelí en Colombia, mientras esto sea así, estas prácticas inhumanas continuarán. Muchísimas gracias a Iñaki Gil de San Vicente, analista político desde San Sebastián, España, por su tiempo y su análisis.